de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es socavación? ¿Alguna idea? ¿Qué les hace pensar ese término? En suelos es cuando se desprende el material de las paredes. Ya. ¿Alguien más con alguna idea? Socavación, ¿no habrán escuchado alguna vez cuando se habla de puentes, por ejemplo? Socavación, doctor, podría ser cuando o sea, lo va haciendo flotar, por ejemplo, en puentes a los pilotes, ¿no? Claro, o sea, yo creo que socavación es conceptualmente, ¿no? Es un primo de la... Solo que cuando vemos socavación pensamos en ríos, normalmente pensamos en puentes, ¿no? Que es el proceso por el cual el agua empieza a remover material, particularmente del fondo, ¿no? Entonces, cuando nos dice canales que se erosionan, bueno, canales erosionables, o sea, que pueden erosionar, nos está diciendo, vamos a ver, que pueden socavarse, es decir, que su fondo puede hacerse más profundo si quieren, pero no se explícitamente está diciendo que pueden arrastrar partículas en suspensión, ¿no? Y esas partículas a depositar en el fondo, que vendría a ser la sedimentación, ¿no? Mucho más adelante, en materia de 10º semestre, que se llama temas y los que sigan el track de hidráulica, por supuesto, van a aprender a distinguir entre carga en suspensión y carga de fondo o transporte de fondo, que es el material que se mueve por la parte inferior del canal y bueno, la otra parte que va flotando, moviéndose con el agua. Y aquí explícitamente mención al material que está moviéndose con el agua, porque tendría que estar pasando eso para que suceda la sedimentación, ¿no? Y ahí yo digo, ¿no? O sea, ok, vamos a de alguna forma que pueden hacerse, que la sección se puede modificar por efecto de la erosión, hasta cierta medida. Pero lo que no estamos aceptando es que se deposite. ¿Creen que sea accidental esa distinción, esa selección de ideas? ¿O creen que haya un propósito por el cual podemos decir, ok, la erosionar se puede socavar en cierta medida, pero no voy a admitir que se sedimente el material? ¿Qué habrá detrás de la idea, ¿no? Que está ahí escrita en el texto. El Bendechao habla mucho sobre la investigación alrededor de esto, ¿no? Pues cuando hay mucha velocidad en el flujo, doctor, podría suceder esa cosa, ¿no? O una pendiente muy pronunciada. O un material muy frágil, ¿no? Particularmente arenas. Se erosionan relativamente fácil. O así es muy sueltas, ¿no? Pero la cuestión es, ¿qué pasa con un canal que no se socava, ergo no se erosiona, vamos a decir? Pero esa opción es atractiva desde el punto de vista ingenieril. No,
No, Giovanni, o sea, disminuye la lo sección. opuesto a esto, ¿no? Perdón, Miguel, dime. En este caso, disminuye la sección del canal, pues, doctor. Claro, o sea, y eso yo creo que es lo que menos nos interesa, ¿no? Pero ahí intuitivamente, aquí no hemos visto nada todavía, ¿no? Pero, ¿qué nos dice la intuición? ¿Será posible, será que se puede dar el caso en el que no se erosiona, pero sí sedimenta? Yo creo que Porque, a ver, yo voy a poner un ejemplo extremo que no es real. Imaginemos que nuestro canal es tal, ya, está construido, diseñado de tal forma que el agua está quieta o prácticamente quieta. Digamos que a veces es realmente chiquita, es casi imperceptible. Muy bien. Entonces, no creo que sea muy difícil imaginar que un agua así de lenta, pues no va a tener de pronto capacidad erosiva, ¿no? La visión nos dice que para que el agua esté en capacidades de mover sedimentos, tendría que tener cierta magnitud que por su pequeña para ciertos materiales, ¿no? Imaginemos que se trata de un lecho con gravas de, digamos, máximo diámetro 2 centímetros. Un flujo muy lento, casi imperceptible, probablemente no pueda mover las partículas de grava, ¿no? ¿O qué creen? no lo fue bien. No va, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, chicos, es que una velocidad para la cual no pasa la erosión para un material dado. Supongamos que es nuestro que es un lecho de gravas. Y vamos a decir que una velocidad de 0.05 metros por segundo no hace absolutamente nada a las. Pero si en ese nuestro canal entra agua turbia, como se le dice, ¿no? Con contenido, material, esa velocidad en el tiempo se van a sedimentar ciertas partículas. No se está erosionando, pero poco a poco de material. Entonces, bueno, no se está socavando, pero se está sedimentando, ¿no? Y obviamente, como bien han dicho ustedes, eso no nos interesa porque eventualmente se va a requerir algún tipo de mantenimiento en ese canal, pues, ¿no? Porque se está llenando de. Y ahí yo presenté una propuesta en mi tesis donde decía, perfecto, en sentido estricto, cualquier material puede ser erosionado, cualquiera. Solo es cuestión de manejar la ventana de tiempo. Entonces no se debe, en teoría tendríamos que apuntar en el diseño concreto. Diseño. No es muy útil pensar en términos de que se erosiona o no erosiona, porque eso es bien difícil de determinar. Y en su lugar, velocidad de desgaste, velocidad de erosión o velocidad de sedimentación. Porque por decirles, tengo esa velocidad, no es 0,05 para nuestro ejemplo, y está nuestro lecho de gravas perfecto, estable, ha entrado en régimen uniforme, el agua se mueve muy,
muy tranquilamente, cumple con los requerimientos de caudal, pero se va sedimentando el material. El tema es, y aquí yo les digo, no sería interesante poder decir, ok, para la densidad de material en suspensión que se está moviendo en el canal, y a esa velocidad y en esas dimensiones y esas condiciones de flujo que estoy viendo, la sedimentación va a ser tal que se va a llegar a un centro en el fondo de material, supongamos que es limo, 1 centímetro de limo en 100 años. Un poco cambia la cosa, ¿no? De acuerdo, se va a sedimentar, no nos interesa la sedimentación, pero si va a suceder en 100 años en metro, bueno, dependiendo cuán grande es nuestro canal, si es un canal de 5 metros de ancho por 4 de alto, entonces 1 centímetro en 100 años de material acumulado, parece mágico, ¿no? Pero por otro lado, si seguimos el criterio de que ya vamos a aceptar que se erosiona, normalmente es más fácil que se erosione el material cuando las velocidades son altas, ¿ok? Y lo paradójico o lo interesante del diseño es que también necesitas velocidades altas para que el agua tenga la suficiente cantidad de energía para seguir moviendo las partículas. Entonces ahí está el balance, ¿no? Por un lado quieres que la velocidad, la pendiente sea lo suficientemente elevadas como para que tu material no se deposite. Al mismo tiempo, si le elevas mucho, puedes empezar a mover tus partículas. Por ejemplo, en el caso de la grava, para que se muevan gravitas de 2 centímetros, que tienes que considerar velocidades de 1 metro por segundo. Y la velocidad que necesitas para que no se sedimente tu material. Y ahí estás logrando justamente lo que dice aquí el título, ¿no? Se va a socavar, vas a mover, pero no se va a sedimentar. Y ahí mi especie de observación inocente que les lanzo a ustedes para que piensen si algún rato se tropiezan con el tipo de diseños, que la alternativa tampoco es tan trágica si se la maneja de manera adecuada. Me refiero a que puede darse que considerar un canal que no se erosiona y que sedimenta. Si esa sedimentación es muy lenta o muy chiquita en el tiempo. Y en algunos casos es hasta más económico de construir porque como tu demanda de velocidad alta disminuye, estás muy probablemente reflejar en que puedes tolerar pendientes más horizontales o más pequeñas. Ergo, tu nivel de excavación es menor. Pero ahí tienes que ser claro y decir, probablemente al menos 1 o 2 veces, dependiendo ya de tu análisis hidrológico, de eventos, si es que es un canal expuesto a la intemperie, ¿no? Que no está controlado, va a necesitar mantenimiento. Y bueno, seguramente te van a decir, oye, no, 100 ancho es mucho. Ya entonces la carga ajustas tu diseño, periodo de diseño, para 10 años, dependiendo las demandas, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo ahorita la propuesta, echado les va a informar de manera más, digamos, acuciosa, que si bien
Este es práctica. Los valores de referencia que se utilizan son bastante inciertos. Entonces, de nuevo, como son recomendaciones, guías. Y eso siempre tiene que estar claro, chicos, porque como son guías y recomendaciones y tienen harta incertidumbre para minimizar la probabilidad de que las cosas salgan mal, todo lo demás que tengas control, tienes que estar bien seguro. Tu topografía, la calidad, el proceso mismo de la construcción, ¿no? Hacer una buena supervisión para que las dosificaciones, la parte estructural, sea ejecutada de buena forma. Para que al final la posibilidad o la única fuente de error va a ser estos valores que estamos usando de diseño, porque son bastante inciertos, ¿no? Pero que no pasa que, pucha, has despejado mal el Z en la ecuación del trapecio y en vez de ser un talud 1 a 1, has terminado siendo de 1 a 4. Pele, ¿no? O sea, ahí no funciona. Entonces hay que tratar de que todo lo que sí tenemos control en el proceso de diseño, reduzcamos lo más, dentro de lo posible, ¿no? Al mínimo posible las posibles fuentes de error. Tratemos de enterarnos cómo es que se miden las variables que estamos utilizando para nuestro diseño. ¿Con qué precisión? ¿Cuándo han medido? ¿Cuándo lo han medido? Probablemente al final no cambie, o sea, no cambie el resultado final, ¿no? Pero vas a tener que explicar qué es lo que está sucediendo y por qué está comportándose tu canal de la forma en que se está comportando. No caigan en el error de, pucha, los datos, pongo en el Excel, me bota el caudal de diseño, pongo en el otro Excel, me bota mi dimensión, está listo, 5 minutos mi diseño, ¿no? ¿Pero qué he hecho? Al usar ese Excel, ¿qué suposiciones estoy diciendo respecto a mi canal? La pendiente que estoy de una hoja IGM, han medido. ¿Cómo han medido? ¿Qué base, qué puntos de control geodésicos había cerca para saber que la medición que me están dando es correcta? Porque ustedes, a ver, la intuición, ¿qué les dice? ¿Será lo mismo dibujar mi perfil longitudinal de un trazado de un canal que estoy viendo? ¿Será lo mismo que si para hacer ese trazado utilizo una carta IGM, utilizo datos de un teodolito o utilizo datos de una estación total? Y voy a exagerar. O utilizo datos de un LIDAR. ¿Serán lo mismo en esas 4 situaciones, chicos? ¿Llegaré a las mismas conclusiones de diseño? Para los que no sepan qué es LIDAR, es un sensor que normalmente se lo pone en un avión y te mide una nube de puntos, donde cada punto tiene coordenadas y es Z, donde la Z es la elevación del terreno. Y es capaz de generar un punto, dependiendo del modelo, por si acaso, y el sensor, pueden ser hasta el más chingón que he visto, te genera en una, digamos, porque es en pedazos de área, ¿ya? Era en 10 por 10 centímetros, tenía como 20 puntos. O sea, en un área de 10 por 10 centímetros en el terreno, en esa área te proporciona 10 puntos donde se conoce su X y Z. Entonces, deben imaginar que estamos hablando de millones para 1 kilómetro cuadrado, por decir.
¿Y cuánto es la dimensión típica del trazado de un canal? Vamos a decir 5 kilómetros. Supongamos que son 10 millones de puntos, unidad de ancho, digamos. Entonces, para que tengan una idea de la cantidad de información que tienes usando un LIDAR, las hojas IGM que tienen curvas cada vez no van a estar a la escala 1 a 100 que necesitas probablemente, pero a veces es lo único que hay. Un teodolito que dependiendo del topógrafo y lo que le pidas, te puede curvas cada metro. Y la estación total, que debido a que es un poco más automatizada, ya te puede, podrías construir curvas cada medio metro, cada 20 centímetros con una estación total. Obviamente, te voy a decir que se puede hacer lo mismo con el teodolito, pero para eso están las especificaciones de precisión, ¿no? Entonces, si tengo esas 4 fuentes de información, a la misma estimación de la pendiente. No. No, y es más, no es que no solamente no vas a llegar al mismo valor de la pendiente, sino sale un desnivel de medio centímetro cada, y con los datos del IGM te sale que tienes 1 metro cada 100 metros, alguna estupidez así. Y ustedes me van a decir si esa diferencia, eso no importa desde el punto de vista del diseño de nuestros canales. Hemos visto el efecto de la pendiente, ¿no? Y es un datito. Lo mismo podemos hacer el resto de los datos. Entonces, de este curso ya van a tener las ecuaciones, las herramientas para agarrar y poner datos, chicos. Al final, el último día de clase, les voy a intentar enviar, hay un programita que es antiguo, es del 95, creo que algunos de ustedes han nacido. Y este programita, ¿qué es lo que hace? Ustedes ponen, se ubican el primer ejemplo ahí arbitrario. Entonces, en este programa tú pones tu sección tal cual está en el examen y te construye la tabla que les pide. Área, no te da el tirante hidráulico, no te da el tamaño del espejo del agua, pero sí te da área, perímetro, radio hidráulico, y si le pones Manning, te construye la curva de profundidad versus, o sea, vas a tener las velocidades de acuerdo a la ecuación de Manning, por supuesto. Y entonces, cuando he revisado sus programas, ¿cuánto creen que tardó? Revisar tardó un montón, pero en resolver el problema, el primero, 3 minutos. Lo que toma copiar las coordenadas. Pero, y eso es lo que quiero que se lleven de mensaje. Siempre van a tener una herramienta que les va a facilitar el trabajo. Pero si no saben qué poner y no saben cómo distinguir si está bien o mal, les está votando. Entonces, con eso en mente, no me voy a cansar de repetir, chicos, son recomendaciones las cosas que están en esto. ¿Ya? En el examen, en el ejercicio de diseño, es 0.22 centímetros, me voy a sentir muy decepcionado. Ahí tienen que ustedes, quiero que me cuenten su criterio.
Si tienen que equivocarse, ahora es el tiempo. Ponen lo que les dicen. Debido a que esto es muy difícil de construir, 22 centímetros, voy a considerar una sección de base medio metro y es. Si les sale una pendiente de 1 a 2.3755, no me pongan, güey, ya me anotan, de acuerdo, pero para diseño final, pues, vamos a hacer el flujo ligeramente más rápido, por decir algo. Así que bueno. El comportamiento del flujo en un canal erosionable, estamos entendiendo, un canal que no es de cemento, ¿eh? Está influido por tantos factores, tantas condiciones de campo complejas e inciertas, que el diseño preciso de tales canales o el presente desarrollo del conocimiento está por fuera del alcance de la teoría. Aquí lo curioso, ¿cuándo han publicado el libro del Bendechó? El 85, la última edición en español, pero la versión inglesa es del 80, si mal no recuerdo. Y muchos de los datos que usa el Bendechó en su libro son de cita artículos de los años 20, trabajos de cuando había todavía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, para que se den cuenta lo antiguo del conocimiento que está ahí reflejado. Sin embargo, muy poco se ha avanzado. Ahorita, por ejemplo, pueden ir en versión digital para pasarles, y tampoco en español. Pero estaba leyendo un libro que se llama Ingeniería del Diseño de Canales. Ha sido ¿quién la publicó esto? El 2006. Y aquí trata justamente esta parte de canales erosionables. Y su tabla de velocidades recomendadas es exactamente la misma que la tabla de velocidades recomendadas en el Bendechó. Estaba revisando un libro que han publicado este año, no habla directamente del diseño de canales erosionables, pero en cuanto a los de concreto y demás, tiene el mismo criterio para el borde libre que hemos visto ayer. Mismo del USBR, ese gráfico donde entras y te da el borde libre que tienes que aumentar. Es lo de 2021, cuyas recomendaciones son de los años 50. Entonces, eso es importante, chicos. Eso les está diciendo que, pucha, realmente no sabemos mucho de esto. Y debe ser lo suficientemente complicado como para que nadie se haya animado todavía a seguir estudiando. ¿No ve? Entonces, un poco eso expresa el Bendechó. Yo creo que lo expresa muy bien en el libro, repitiendo muchas veces que de referencia, trata de decirte cómo es que se han obtenido algunos de esos valores. Y eso es, pucha, súper importante, chicos. Están las mismas especies de vegetales. Es de un documento de 1979. Bueno, sigamos. La ecuación de flujo uniforme, la cual es apropiada para el diseño de canales estables no erosionables, es
Frank Meyer, el autor. Te lo voy a escribir ahorita en el chat. Ternurita, el libro no es pensado para ingenieros duros como ustedes. Es más como guía del practicante. O sea, omite muchas de las cosas de diseño. Ya dándoles clases, me venía la idea que sería bonito intentar actualizar el contenido del Vendechó, porque donde se ha avanzado harto es en la fusión numérica. Por lo menos para la integración numérica, que antes era un dolor de cabeza, ahora con las herramientas que se tiene, no tendría que ser ningún problema hacer. En fin, dice que la ecuación de flujo uniforme, que es apropiada para el diseño de canales que no se erosionan, condición suficiente para el diseño de canales erosionables. Mira, eso es importante, ¿no? Esto se debe a que la estabilidad de los canales erosionables, la cual gobierna el diseño, depende principalmente de las propiedades del material, más que de la hidráulica del flujo en el canal, únicamente. Entonces aquí te está diciendo ya, ok, vas a diseñar un canal que se erosiona. Mira el material, atención. Solo después de que se obtiene una sección estable para el canal erosionable, puede utilizarse la ecuación de flujo uniforme para calcular la velocidad. Está diciendo, primero tienes que usar criterios del material, de su resistencia, etcétera, qué velocidad puede permitir, Con esos criterios vas a obtener una posible dimensión. Y ahí recién puedes aplicar la ecuación de flujo uniforme. Vamos a ver permisible. Dice, la velocidad máxima permisible o velocidad no erosionante es la mayor velocidad promedio que no va a causar erosión en el cuerpo del canal. ¿Se entiende esa idea? El máximo y no mínima, por ejemplo. Porque si queremos que no se sedimente el material, entonces tiene que haber una velocidad, o sea, ¿cuál es la velocidad más chiquita que va a seguir moviendo mis partículas? Dije al principio, ¿no? Y estamos asumiendo que esta velocidad máxima, en este caso, va a ser mayor que la velocidad mínima requerida para que mi material en suspensión no se deposite. No lo digo, pero está implícita esa suposición. ¿Será siempre verdad? Hay que conocer el material. Tanto el material que está en tu lecho, o sea, tu canal, como el material que está siendo transportado.
Y aquí esto lo dice también el Bendechow, que es muy incierto. Y en realidad han agarrado y han visto canales que estén estables y han dicho, ¿a qué velocidad se mueve? 2.1, ya. Entonces esa es la velocidad máxima. Listo. En general, dice, los canales viejos y que han soportado muchos periodos hidrológicos permiten velocidades mucho más altas que los canales nuevos. Debido a que un lecho con la sedimentación de manera colorida, bueno, lo que te está diciendo es que si un canal recién excavadito, por el mismo efecto de remover el material, el mismo efecto de la construcción, la superficie está. Entonces, muy probablemente la primera vez que sueltes el agua ahí, como que va a lavar, suelto. Y en los primeros meses, tal vez primer año, qué sé yo, dependiendo obviamente del material, va a haber un proceso muy, muy suelto que no se ha consolidado todavía. Entonces me van a decir que es consolidación de suelos 1. Es probable que sea erosionarse. Que la misma velocidad en un canal donde ya ha pasado esto, y a través del tiempo las partículas más chiquitas, los espacios chiquitos entre las partículas más grandes, lo cual ha generado una especie de material más denso, donde ya es más difícil agarrar y desprender partículas para que estén disponibles, para que sean transportadas por el agua. Más bien, ¿no? Los canales viejos ya han pasado esa etapa, si quieren, ¿no? Cuando otras condiciones, el mundo conducirá el agua con una velocidad media más alta, sin erosión que un canal poco profundo. Y alguien me puede decir por qué es eso. Les voy a dar una idea. ¿Cómo es la distribución de velocidades en un canal que es bajito y un canal que es profundo? ¿Recuerdan del primer tema? Bueno, en realidad del segundo, que la distribución del agua en un canal, en un perfil transversal, más o menos entre el 60% de su profundidad, en una línea vertical que pasa por ahí está más o menos situada la velocidad máxima, ¿no? Y en un perfil longitudinal es una parábola, ¿no? Donde las velocidades grandes tienden a estar cerca de la superficie, pero en realidad la velocidad más grande está debajo de la superficie, ¿no? Entre 5 y 20% debajo de la superficie. Entonces, si tu pie es pequeño, ¿qué pasa con esa velocidad? Está más cerca de tu suelo, ¿no? ¿O qué? A ver, un ejemplo más extremo. Imagínate
Muchos de ustedes han ido a nadar alguna vez. Entonces, cuando nadan y empiezan a patear el agua con sus pies, y ya no es muy profunda, va a haber situaciones en las que van a sentir el reborde en sus piernas, como una reacción por equilibrio de fuerzas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si nada el mar? ¿Será que llegan a sentir lo mismo? Probablemente no, ¿no? Porque el mar, el fondo está realmente, o sea, bueno, al menos puede llegar a estar muy, muy, muy abajo. Entonces, cualquier perturbación que haga en la superficie no se va a sentir en el fondo. Pero si la profundidad es un metro, muy probable que las perturbaciones se sientan como si fuera, como si estuvieran ahícito, como decimos coloquialmente. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿no? Como el perfil de velocidad es parabólico, mientras más lejos esté máxima de tu suelo, pues su efecto va a ser menor también, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo acá el libro. Dice, es a que la socavación primordialmente es causada por las velocidades cerca del fondo. Y para la misma velocidad media, las velocidades cercanas al fondo son mayores en canales. Tiene sentido, ¿no? Porque es función de lleno, ¿eh? Los valores mostrados en la siguiente tabla corresponden a por los que se han pasado periodos hidrológicos colocados en pequeñas pendientes y para profundidades de flujo menores a 91 centímetros. Entonces, aquí mira, y de paso nos han dado los N's. Arena fina coloidal, N, velocidad en agua limpia, máxima, atractiva máxima o esfuerzo cortante máximo. Vamos a ver más adelante el criterio de la fuerza atractiva. Y en agua con limos coloidales. Miren, miren, miren esta belleza. Y esto está lejos de ser intuitivo y ha sido producto de discusiones un poco acaloradas. Y se las voy a hacer a ustedes también para que, como un ejercicio de percepción. Grava fina, que es más fácil de imaginar. En agua limpia, la velocidad máxima para que no se lesionen estas gravitas finas es 70,07 de metro por segundo. Pero si el agua está sucia es 1.5, se puede ir más rápido si está el agua sucia. ¿Por qué? ¿Por qué con agua limpia los valores son más pequeños que con agua sucia? ¿Alguna idea, chicos? Y en este caso en concreto, a ver, si la matemática no me ha abandonado todavía. 0,7 a 1,52, no, es más o menos el doble, ¿no? Sí, creo
creo que es el doble, ¿vale? Esto por 2 es 4, 12 va 1, 14. O sea, si el agua de mi canal está sucia, entonces puedo admitir el doble de máxima para que no se erosione el material. En este caso estamos considerando agua fina. ¿Por qué? Pero, ¿qué tiene el agua limpia que la hace más erosiva que el agua sucia? Tal vez el agua sucia es un poco más densa. Puede ser, ¿no, Giovanni? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Por qué creen, chicos? A ver. Y mira, en este otro caso de aquí arriba estoy viendo que es esquistos y así a dura. Es la misma, ¿no? En este otro casi no es distinto. ¿Qué es esto? Cantos rodados y ripios de cantera. Pero en general es más grande, ¿no? Este otro es... Yo tengo y es un ejercicio mental, ¿ya? Sí, porque el agua aquí cumple dos funciones. Es y te va a desprender las partículas y es el vehículo que va a agarrar las mismas partículas y se las va a llevar, las va a transportar. Entonces, con el primero, respecto a la fuerza que tiene que tener el agua para mover, eso ya es más difícil de describir. Pero en cuanto a transporte, es como mirar un micro, pues. Si el micro está vacío, va a poder llevar más partículas. Casi nada. Por eso se va a pasar recto. Entonces, para mí tiene que ver que como ya está transportando, tiene capacidad de transporte, por así decirlo. Por así de sus espacios de transporte ya están llenados. Puede que, o sea, te erosione mucho. Pero ese material erosionado no tiene capacidad de transportarlo, porque ya está transportando y esa capacidad está llenada. En cambio, el agua limpia, con mucho menos, te va a erosionar y tiene el espacio para agarrar esas partículas que erosionaron. Eso es que necesita menos esfuerzo aquí. En cambio, acá necesita más, porque todavía tiene que agarrar y mantener el transporte con los que está viniendo. Tendría que agarrar en otro caso y depositarlas y renovar su capacidad de transporte antes de llevarse las partículas que esté erosionando. La velocidad tendría que ser menor, entonces eso no se va a dar. Pero es una hipótesis y eso está ahí todavía Aquí, ¿qué tenemos?
Lo mismo, las velocidades, pero por material y por profundidad del flujo. Y aquí abajo, ¿qué tenemos? Tipo de suelo, profundidad de agua, ya va haciéndose más fino, ¿no? Aquí te da rangos de tamaños para el material que puedes tener. Gravas, limonito, basalto, estos deben ser grandes velocidades. Sí, son gigantes. Sí, súper grandes, ¿no? 15 segundos. El granito es bastante resistente, ¿no? Como el cuarcito y el basalto. Minutos, chicos, descansito, ¿ya? Voy a hacerme un cafecito. ¿Está bien? Estas profundidades, de rangos de tamaños de esos materiales, hay distintas velocidades, producto de la experiencia, que son consideradas máximas para que ese material no se erosione. Ok, ya, pero ¿qué hago? ¿Cómo hago y digamos, acá utilizo para hacer diseños, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y bueno, entonces, decidir qué material vas a utilizar, ¿no? Lo bello de esa tabla que hemos visto que ya te da el Manning, porque lo primero que tienes que hacer es estimar el coeficiente de rugosidad de Manning y la pendiente. Con esos datos hidráulicos a partir de la ecuación de Manning. Luego se calcula el área mojada que se requiere para el caudal, que es el tal, ¿no? Y ahí, ¿qué es DAT? El caudal y la velocidad. ¿Y la velocidad de dónde saco? La velocidad de diseño, ¿no? La velocidad máxima permisible para el caso concreto del material que he escogido en el punto 1. Entonces, he dicho que va a ser, qué sé yo, pues, arena fina coloidal, pues ya defino el Manning, entonces mi velocidad ahí es 0,457 de metro por segundo. Entonces, esa entra acá. ¿Cuál es el requerimiento del proyecto? Entonces, con esos dos tengo el área. De Manning ya tengo con el caudal también el radio hidráulico. O sea, necesito estos dos, ¿no? Entonces, una vez que calculo eso, ya puedo calcular el perímetro mojado. Ya tengo el radio hidráulico y ya tengo el área. Y con esas dos simultáneamente para obtener B y Y para la sección que he elegido, por decirles, trapezoidal. Entonces voy a tener un sistema
tema de ecuación. Una vez que haya encontrado esas dimensiones, tengo que añadirle el borde libre apropiado, 30, 60 centímetros. Hemos visto los criterios. También hay unos criterios que recomienda el USB para lo mismo, ¿no? Si mal no recuerdo, el USB es un gráfico donde tienes la relación de Y sobre B. Entra del talud en el caso del canal trapezoidal, te da la magnitud del borde libre, ¿no? Entonces, con eso, paso si quieren. Cuando el agua fluye en un canal, se desarrolla una fuerza que actúa sobre el lecho de... Bueno, antes de esto, así se resuelven los problemas de diseñar un canal con criterio de velocidad permisible. Esos son los pasos. Dime, Giovanni. En el caso de diseño, lo que más tratamos es aproximarnos a la eficiencia del 100%, y para los exámenes, cada uno va a tener un criterio diferente para asumir valores y llegar al rango admisible máximo. ¿Cómo podemos calificar que está bien nuestro ejercicio? Digamos, si nosotros, bueno, mi persona saca un 95% de eficiencia, ¿cómo podría calificar eso? En realidad es bien sencillo, pues, Giovanni, porque aquí estás viendo, por ejemplo, que si se te da el material, no te puedes equivocar mucho en N, por decirte. Y la pendiente probablemente sea dato, o sea, una de las cosas que tienes que encontrar, ¿no? Y el resultado de calcular el R para tu N y pendiente no va a variar, es lo que te va a dar Manning, ¿no? Lo mismo acá, el caudal es el dato de diseño, la velocidad vas a decir tabla para ese material que me están dando en el problema, estoy seleccionando, considerando agua limpia, esta velocidad, entonces la velocidad sabes de dónde va a salir. Sabes de dónde va a salir el hidráulico, sabes de dónde va a salir el N. Entonces, en realidad son muy pocos lugares al principio del diseño donde puede ser distinta su respuesta. Hasta acá va a ser prácticamente igual. Donde va a variar va a ser en el criterio que ustedes adopten para el borde libre. O en la decisión de sección. Que eso estoy seguro que la mayoría va a agarrar y va a decidir la rectangular o la trapezoidal. No creo que en diseño de un canal de riego, por decirles, vayan a seleccionar abovedada o una sección herradura. ¿Ve? Entonces, en realidad las respuestas no van a ser muy distintas. Y en todo caso, lo mismo que el primer parcial. Tienes ahí y si el procedimiento está bien ejecutado, en muchas preguntas ya el valor final va a variar solo en este punto. Hasta acá va a ser igual. Porque como son las mismas ecuaciones, digamos, fila 1 va a estar solución, aquí estos valores también ser iguales. Mismo. Vas donde te acepto que va a haber esa ambigüedad es cuando diseñas
canales recubiertos de pasto, porque ahí tú puedes elegir de un grupo de vegetaciones, digamos, ¿verdad? Entonces ahí lo que se califica no es tan el resultado numérico, ¿verdad? Sino la lógica que has utilizado para llegar a ese número. Entonces, que usar las ecuaciones que tenías que usar. Eso es lo que importa. ¿Ok? Está bien, Inge. Entonces está claro, al menos para la velocidad permisible, este es el procedimiento, chicos, ¿ya? Estamos hablando de canales que pueden estar excavados en arcilla, en arena. Tampoco les voy a pedir que diseñen un canal que no esté en la tabla, ¿no? Definitivamente va a ser un canal que esté en la tabla, para que tengan acceso al valor de E. Entonces, ese es el procedimiento, chicos. Ahí muere lo del criterio de la velocidad permisible. Otro criterio. Cuando el agua fluye en un canal, se desarrolla una fuerza que actúa sobre el lecho en la dirección del flujo. Esta fuerza, la cual es simplemente el empuje del agua sobre el área mojada, se conoce como fuerza atractiva. No me gusta el término. A mí tiende a... Porque, a ver, de resistencia en materiales, si es una fuerza que es paralela a una superficie, ¿qué se llama eso? Tangente. Tangente. Y cuando una fuerza actúa tangencialmente a una área, es un esfuerzo cortante. Tenemos los normales y los cortantes, resolver el círculo de Moore, bla, 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 bla. Entonces yo en vez de fuerza atractiva, esfuerzo cortante, pero como hay tantos esfuerzos cortantes, resistentes, esfuerzos que no me gusta, en mi opinión solo genera más confusión para pensar que es otra fuerza, pero en realidad es solo el esfuerzo cortante generado por el agua. En un flujo uniforme, la fuerza atractiva en apariencia es igual a la componente efectiva de la fuerza gravitacional que actúa sobre el cuerpo del agua. Paralela al gamma por área por L por S, donde gamma es el peso unitario del agua, A es el área mojada, L es la longitud del tramo del canal, y el valor promedio de la fuerza atractiva por unidad de área mojada es igual a esa expresión, donde pesa el perímetro mojado y R es el radio hidráulico.